retomando el ejercicio que se dejó en la plataforma con una serie de preguntas para que ustedes empiecen a revisar qué pasa con el arte y que ustedes mismos como que se vayan involucrando con esto. Que la idea es que ustedes trabajen diferentes técnicas en las aguadas, ¿no? Con los diferentes materiales industriales, orgánicos, lo que sea, pero que también tengan una visión más amplia de lo que es el arte. Aquí en este segundo ejercicio lo que vamos a plantear es cómo se crea una idea, cómo la idea lo lleva a diferentes pasos de investigación y de creación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que se hizo en este taller, esta exposición, que tiene que ver con el glifosato. El glifosato es un elemento que me llamó mucho la atención y a partir de eso empecé a investigar qué pasa con los herbicidas en Ecuador, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, donde todos estos herbicidas tienen un trauma en el medio ambiente, en la parte ecológica sobre los pescados, donde el glifosato absorbe el oxígeno del agua y los pescados se revientan, mueren asfixiados. O sea, este elemento me pareció que tenía una serie de variedades tanto dibujísticas y pictóricas, escultóricas, de fotografía, y que lo que vieron en el primer video es como una tercera y cuarta etapa de nuestro proyecto. Ahorita estamos viendo un video donde estamos dibujando, ¿no? Donde hay un planteamiento frente al dibujo. Entonces el dibujo se puede trabajar con diferentes elementos orgánicos, como son las tierras minerales, el tinto, el té, y todo eso se vuelve muy metafórico. Las metáforas y las analogías son muy importantes para nosotros porque es las que nos llevan a crear, ¿no? A que no sea un proyecto lineal, sino que haya una serie de trabajo de campo bien interesante. Entonces estamos viendo ahorita una serie de dibujos, ¿no? Lo que puede ser el dibujo, lo que puede ser una acuarela. Aquí por ejemplo vamos viendo como la nogalina, que es la tinta del nogal, la que parece los ríos del Amazonas que se vuelven aguatinto, ¿no? Se vuelven una serie de tés, ¿no? Y eso para nosotros como arte nos llama mucho la atención para poder crear. Entonces aquí tenemos una serie de dibujos, ¿no? Dibujos acuarelas que tienen unas técnicas que también son muy orientales, ¿no? Que son las aguadas, los elementos, los peces, ¿no? Son elementos que poco a poco empezaron como a tener potencia en nuestro proyecto, ¿no? Hay una serie de flotadores también haciendo una metáfora. Entonces estamos viendo un poquito como estos elementos orgánicos, ¿no? Elementos industriales que nos sirven como de flotadores y de salvavidas para hacer una metáfora al frente de la vida y de la muerte y de poder salvar la naturaleza, el medio ambiente. Bueno, y luego vamos a ver un poquito como lo que esto involucra ya la pintura, cómo estos mismos materiales se vuelven óleos, ¿no? Como la tierra se vuelve óleo, y nos invita también a hacer metáforas en las pinturas. Entonces donde allí ya también los formatos, varios formatos nos van a dar pistas. Por ejemplo, pintar barcas, ¿no? Pintar las barcas con los pescados como elementos industriales que nos van a dar la posibilidad de crear como una especie de paisajes marinos, ¿sí? Y a partir de eso surgió la idea de poder hacer el objeto, de cómo ver el pescado en el río muerto, cómo eso se volvió tan interesante, y lo podemos ver aquí en esta clase de elementos industriales, ¿no? Que son malla industrial con cementos con tierras minerales, dándole como esa parte poética de los pescados azules, rosados, amarillos, ¿no? Y después de esto, ya con todos esos elementos industriales, nos invitan a crear un video. Entonces el video que vieron en la primera parte
es como la conclusión de muchas cosas, de muchos procesos acá, ¿no? Luego sale la fotografía, ya el elemento empieza a volverse muy rico, muy importante, y ya la fotografía empieza a volverse como ese elemento que habla, ¿no? El elemento estético, bonito, pero tiene su carga emocional, tiene su temperatura frente al color, cómo se empacan en las plazas, ¿qué es esto, no? Entonces la metáfora viene de ahí, que de alguna manera en nuestras vidas hemos visto las plazas de mercado donde los pescados se cuelgan, las sartas de pescado, que es lo que vieron ustedes en el video anterior, y van a ver algo en este video más adelante, de cómo las sartas de pescado, el elemento de las subiendas, ¿no? Y todo eso se vuelve una metáfora y una analogía frente a la vida de lo cotidiano y de lo popular también, que puede verse que se vuelve más importante, que a mí en realidad sí me interesa esa parte. Aquí tenemos esta parte de las esculturas donde los elementos tienen una serie de grafismos y de tallas, ¿no? Que las vamos a fundir ahora en hierro colado. Es una fundición a la arena, ¿sí? Arena yemehuevo que se llama, y se funden mitad y mitad, haciendo que estas piezas no queden tan limpias, ¿no? Sino tienen una serie como de textura por la arena. Y luego fundimos estas sierras, ¿no? Cada pieza es una por una, ¿sí? No es una serie. Toca fundir, involucrar esta pieza y volverla a meter y volverla a fundir. Y aquí tenemos una sierra, una pieza de mar, y aquí tenemos un nicuro, una pieza del río Magdalena, ¿no? Que es como el lenguaje que tenemos nosotros aquí colombiano de nuestros pescados nativos, ¿no? Aquí tenemos una primera imagen que es un trabajo de campo donde se trabaja frente a donde va a quedar el objeto como imagen. Aquí hay una pieza en cemento y malla de angeo con una serie de colorantes y texturas, ¿no? Y aquí vemos es una imagen que tiene más luz, transparencia, para que el objeto se vea involucrado en un contorno. Y aquí también tenemos una pieza con tierra mineral, con una tinta de nogalina como fondo, dándole como una especie de luz. Y esta pieza tiene que ver con la fundición en bronce con una pintura de esmalte, que nos ayuda a darle un nuevo carácter a la pieza. Aquí tenemos una pieza hecha en granito de marmolina, donde tiene diferentes texturas, ya como un pescado listo para su venta. Luego tenemos un pez que es muy texturado, hecha con textura de burbujas de plástico, donde muestra un poquito como las erupciones de los pescados envueltos en papel industrial, donde así es como hablábamos antes, como se envuelven los pescados en las plazas. Aquí ya tenemos un pez texturado que tiene una serie como de lenguajes, de texturas, de hipertextos, ¿no? En tierra mineral, que nos ayuda como a volverlo más hacia la pintura. Y aquí tenemos un tiburón que nos invita más como a esa parte más universal frente a la parte ecológica. Y aquí tenemos ya las fotografías puestas en escena, ¿no? Que cómo cambia la fotografía dependiendo del formato de la superficie. En esta última parte estamos viendo el trabajo de campo frente al espacio que comprende del objeto con el río, dándole así una metáfora directa frente a lo que puede ser el trabajo de campo de un pescador cualquiera. Y estamos haciendo como esa metáfora de conseguir y construir y recoger fósiles del río. Aquí ya la metáfora de hacer objeto de cemento ya nos invita a conseguir un fósil. Esta exposición en sí se llamó Cantos Rodados. Cantos rodados son las piedras del río, donde el mismo río es el que las bruñe, las que las vuelve óvalos, esferas, ¿sí? Piedras redondas. Esos son los cantos rodados. Entonces esta exposición
tiene este lenguaje, este nombre de cantos rodados, que son los fósiles que estamos buscando en el río. Aquí estamos encontrando una serie de elementos que son los que nos dieron como la oportunidad de crear dibujos, ¿no? De crear pinturas, de hacer sartas de pescados, de poder entender un poquito más nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, de lo que estamos viviendo contemporáneamente. Y esto nos está llevando a un pensamiento diferente, a replantearnos nuevamente lo que estamos haciendo, cómo está moviéndose el mundo tan rápido y no nos está dejando como disfrutar un poquito más el paisaje donde vivimos y de nuestros campos. Y por último ya tenemos la puesta en escena, la exposición en la galería Alonso Garcés, donde ya colocamos los elementos en un contexto, donde ya la idea es más universal, donde los pescados están en las neveras, ¿no? Donde está esa metáfora de colocar un objeto en un museo, ¿no? Pero en sí aquí están en una nevera. Y ya en esta última parte estamos viendo la puesta en escena, la exposición en la Galería Alonso Garcés, donde la instalación tiene los 6 videos, hay 4 canaletas donde son una especie de periscopios, donde están los videos que se hicieron en la Plaza de Basurto en Cartagena, se hizo en Palo Quemado y también en el río Amazonas y los ríos aledaños, donde hay una serie de pescas, ¿no? Y donde podemos ver toda esta clase de colores de los peces.